Encrucijada Regional. Diálogo, debate colaborativo, temas importantes estratégicos de la región, miradas técnicas, temas, energía, economía, salmonicultura y pesca, desarrollo antártico, educación, pensiones, COVID, turismo, cambio climático, cultura e identidad regional, obras públicas, riesgos naturales, medio ambiente, vivienda. Conduce Manuel José Correa, economista. Y Salvador Arambur, geólogo. Muy buenos días amigos, aquí estamos nuevamente en un capítulo de Encrucijada Regional. Si no me equivoco debe ser el 10º capítulo, nos estamos empinando hacia los 3 meses de programa, Salvador. Y sí, creo que es el 10º. Sí, la verdad es que ha pasado volando 3 meses de programa y con ganas de seguir más, porque hemos tenido una buena aceptación del público, nuestros televidentes, así que bienvenidos. Sí, y estamos tratando de mejorar, ¿no? Estamos en este minuto sin los micrófonos, tenemos unos micrófonos ambientes, espero que nos estén escuchando probando bien. Nueva Sí, tecnología. Sí, ahí junto al Pingüino, porque el programa hay que recordar que sale todos los domingos a partir de las 10 de la mañana, así que ahí lo puede ver, lo puede ver por toda la plataforma de Pingüino Multimedia, a través también del Facebook. Y si es que se perdió el programa, después puede entrar, ¿no es cierto?, a YouTube, a Encrucijada Regional, nos busca ahí, nos va a encontrar, va a tener todos los programas disponibles y no hay que olvidarse de un tremendo concurso que tenemos, ¿no es cierto? Cierto. Un fin de semana en el Hotel Martín Gusinde que vamos a sortear entre los suscriptores, los que cliquean ahí en la ventanita que dice suscribirse en la descripción del programa de YouTube. Claro. Así que es así. No cuesta nada llegar, meterse en YouTube, Encrucijada Regional, ahí vamos a estar y usted le hace un clic nomás y ya con eso está concursando. Y si además le pone algún comentario, alguna consulta, algo así, mejor todavía. Obvio. ¿Ah? Sí. Esa es la idea, de tener un buen diálogo y debatir, y que hoy tenemos un interesante tema y un gran invitado conocido por todos. Tenemos invitado, ¿no es cierto?, aquí a don Nicky Raonic para hablar de educación, un tema que obviamente nos interesa a todos, sobre todo lo que estamos en la etapa de criando, pero nos interesa como un tema país. Así es. Nicky, bienvenido. No, un gusto y encantado de estar con usted en este gran programa y ojalá sea un aporte. Muchas gracias. Sí. Bueno, el tema de educación que ha sido tal vez los últimos 10 años por lo menos, desde las manifestaciones del 2011, que realmente está siempre en los primeros lugares o muy arriba en la tabla de la discusión, y fue, digamos, también una de las banderas de batalla, ¿no es cierto?, de lucha con que obviamente se conformó la coalición de gobierno que hoy día está gobernando. Pero yo creo que es bueno siempre, como tú sabes, Salvador, vengo con algún datito, ¿ya? Y como para hacer una recapitulación siempre tengo un apunte por ahí, ¿ya? Y que en definitiva hoy tenemos, ¿no es cierto?, una educación que igual ha conseguido logros, si bien estamos claros que se ha estancado. Estoy hablando sobre todo de la educación pública, ¿ya? Porque tenemos la educación privada, la educación, digamos, subvencionada, y la educación pública. Pero la cobertura, ¿no es cierto?, de un país hace 30, 40 años atrás, que no mucha gente accedía a la educación en sus distintos niveles, esa cobertura creció. Tenemos una educación básica y media obligatoria, creo que la secundaria también es obligatoria desde el gobierno del presidente Lagos. Tenemos que considerar que las últimas 3 décadas, digamos, solamente 200.000 egresados de la educación, digamos, total escolar del país, 200.000 personas lograban entrar a las universidades o a la educación superior. Hoy en día esa cifra es superior al 1.200.000 personas, o sea, la cobertura ha sido mucho más grande, y es decir, la cobertura pasó de un 20% hasta llegar a más de
un 60% en el grupo etario de los jóvenes de entre 18 y 24 años. Ese es un tremendo logro hablando en cobertura. Claramente el país ha progresado mucho hablemos del último cuarto de siglo, ¿no es cierto? Hoy día es de los países que tienen el grado de alfabetización más alto de Latinoamérica. Sí. Hay, como tú bien decías, una enorme cantidad de estudiantes que son primera generación con estudios universitarios, ¿no es cierto? Hay logros que son claros. La mayoría de los profesionales en Chile son primera generación. Claro. Sí. Y hay datos también de inversiones. Chile es de los países que invierte más en educación dentro del contexto de los países de la OECD. Entonces no es un problema de cantidad, el problema es de calidad, ¿cierto? Y ahí creo que... inversión sobre el 5% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando que la inversión pública supera los 15.000 millones de dólares. Así es. Sí, lo que pasa es que, ustedes bien lo dicen, hay una cobertura en proporcional bastante grande en relación a los últimos 40 años. O sea, yo diría que indica la educación superior. Antes teníamos universidades estatales nomás, ¿cierto? Y contadas con los dedos de la mano. Y ahora tenemos más de 50 universidades privadas también, ¿cierto? Los centros de formación técnica. Centros de formación técnica que también tienen un buen nivel. Lo que pasa es que y también la cantidad de alumnos. Yo diría, ahora es obligación de kinder, de hace 3 años. ¿Desde kinder? Desde kinder, es ley. Por lo tanto, antes era de primero básico, empezó de media, o sea, de básica, después media, y ahora de kinder. Sí, en el gobierno del presidente Piñera se hizo esa obligación. Eso es 4 años, ¿no? No, kinder es un año. Pero la edad de ingreso... De 4 años. 4 años. 5 años, diría, porque pre-kinder son 4 años. Y hay una cobertura, por supuesto. Ahora, donde uno indica siempre es mayor cantidad, pero a la par deberíamos haber crecido también en calidad. Y ahí es donde yo creo que está el foco del problema. Inclusive en este movimiento que tuvimos hace 10 años, ¿cierto? 12 años, de los pingüinos, etcétera. Sí, pingüinos 2006, 2007 y después los estudiantes universitarios. Que estaban pidiendo un poco, más que la calidad, se preocuparon de la gratuidad. Y en la educación superior, cuando... Siempre el tema... Y uno ve un poco en el universo, porque uno conversa también con profesores universitarios, con rectores. La dificultad está cómo llegan los alumnos a la universidad. El primer año, los 2 primeros años son años de nivelación, en la mayoría de los casos. Así que ahí yo creo que hay una tarea. Sí se cumplió en la cantidad, en la cobertura. Hay mucho, como tú decías, mucho más estudiantes y jóvenes que ingresan a la universidad, que también es bueno, pero tenemos que ir avanzando también en la calidad, que eso yo creo que es el gran desafío como país, quien esté como gobernante. Acá no hay un asunto de política, es un asunto de Estado. Y esos años de nivelación, entiendo, y corrígeme, en la universidad es lo que obliga a que las carreras chilenas son proporcionalmente más largas que en muchas otras partes. Sí, porque generalmente están los propedéuticos, es un año de nivelación. Sí. Pero bueno, hay que recordarle a la gente que en esta como introducción a este tema de la educación, que es tan amplio más encima, ya Nicky Raonic es director del Colegio Cruz del Sur, el colegio que hoy en día, según el CIMSE, según las pruebas de admisión a la universidad, y nos podrá contar si hay otro tipo de evaluaciones además, posiciona a este colegio como el de mejor calidad académica, digamos, dentro de la región, y también uno de los mejores colegios dentro del país. Por eso lo hemos invitado también, y yo le comentaba a Nicky, siempre es muy interesante conocer
la experiencia de una comunidad escolar que tiene un logro real, como, digamos, que podemos constatar, y justamente qué es lo que está pasando con otros colegios, con otras escuelas de la región que están tan atrás, a la luz de, por ejemplo, del último CIMSE. Nicky, ¿qué pensando, vamos a hablar muchas cosas, pero pensando en la región, respecto del proyecto que tú lideras y respecto de lo que está pasando con los otros colegios, digamos, ¿cuáles son los principales, decimos, principal dolor o problema es la calidad, pero cómo afrontamos esa calidad y cómo podemos nivelar hacia arriba y no bajar a los niños de los patines, como decía algún ex ministro de Educación? Yo creo, bueno, primero hay que diferenciar que el colegio donde yo soy director es un colegio particular. Entonces también hay una diferencia de nivel cultural también de los papás, porque tú sabes que los colegios particulares se pagan y generalmente en los colegios particulares los apoderados son personas que han tenido estudios universitarios. Eso también ayuda, el bagaje cultural en la familia ayuda, ¿ya? Porque eso es algo que es real y que se tiene que mencionar. Pero también hay otras cosas que a la par, hay un proyecto educativo muy claro, con personas profesionales que trabajan y que adhieren al proyecto educativo. Acá hay 3 estamentos en todos los colegios. El estamento de los profesionales que trabajan en el colegio, el estamento de los apoderados que tienen que adherir al proyecto educativo y el estamento del alumno, que para mí es el más importante. Y que ahí hay también un foco distinto a lo mejor en este colegio que con otros alumnos. Trabajamos mucho las altas expectativas, o sea, el alumno, motivación al estudio, le damos la participación, ellos son los protagonistas del colegio, de la vida del colegio. Por lo tanto, se adhieren a ese proyecto, tienen identidad con el colegio y de a poquitito, desde chiquitito, respetando la edad, cierto, de maduración de los chicos, vamos exigiéndole y vamos adhiriendo a que sean, entregándole valores, trabajar en equipo, responsabilidad, perseverancia, que a mí es uno de los valores que hacen que las personas triunfen en la vida, no solamente en el colegio. Entonces, de a poquitito se van entregando estos valores, son autónomos, los chicos empiezan a ser autónomos. Ahí necesitamos el apoyo de los papás, que es una ventaja que tenemos en un colegio particular, el apoyo de los papás, sobre todo en los primeros años. El primero, cuarto básico, es importantísimo el rol de los papás que cumplen en el rol de la educación. Y por eso que nos ponemos de acuerdo. Y lo otro es que nosotros no hemos bajado el nivel de exigencia. Yo creo que acá sí hay los colegios en Chile, en los últimos años, se han preocupado mucho de los, yo diría, los gobiernos, mucho de los derechos y poco de los deberes. Sí, correcto. Y nosotros lo hemos mantenido. Yo le decía, porque al Cruz del Sur se le indica como un colegio muy exigente y que los chicos no tienen vida, y las personas que están adentro y los apoderados que están adentro lo viven, es distinto. Participan en deporte, participan en música, tienen que ser organizados nomás. Sí. Y en el colegio sí es importante que en el horario escolar el ambiente, tiene que haber un ambiente educativo. Yo creo, y por eso que a la par de la parte académica nosotros trabajamos mucho la parte de convivencia. Entonces, en las evaluaciones externas que nos hacen llegar, ¿cierto? El CIMSE se pide en segundo, a veces en cuarto, a veces en sexto, en octavo, depende del año. Siempre tenemos buenos rangos en promedio, en porcentaje, en convivencia, en formación ciudadana, en vida saludable, motivación al estudio, que son las 4 áreas socioemocionales que mide el CIMSE. Porque siempre se enfocan en la parte académica, y yo creo que lo fundamental en un colegio, para que tú tengas buen rendimiento académico, es que el chico se sienta contento y... Claro. La motivación. Y lo que tú mencionas también es la formación, más que la información, sí, que es importante sin duda, pero la formación valórica, ¿no es cierto? Yo no puedo dejar de coincidir contigo, la perseverancia, la responsabilidad, son valores que trascienden a la parte educativa. Pero ahí hay un estamento que también, o sea,
los tres estamentos, digamos, como profesores, docentes, pares y apoderados, ¿no es cierto?, y los alumnos, ahí en esa formación valórica es muy importante lo que también se trae y se motiva, digamos, y se forma desde la casa. Pero no solo desde la casa, porque la casa también recibe los mismos mensajes que uno ve que recibimos todos, digamos, que tal como decía Nicky, terminan siendo más importantes los derechos que los deberes. Sí. Entonces cuando que si tú no puedes decir nada por miedo a que te tilden de misógino, ¿no es cierto?, o te encasillan en alguna fobia, claro, eso te lleva a estructurar el pensamiento de una manera distinta. Ahora uno tiene que ser mucho más cuidadoso en el mundo de hoy, ¿cierto? Mucho más cuidadoso, pero aún así uno puede ir formando. Y lo otro que, como un análisis de lo que viene, yo creo que nosotros pecamos, o sea, sin dejar de importancia en las minorías, ¿cierto? Porque yo creo que las minorías siempre tienen que ser escuchadas. Pero las determinaciones no se tienen que tomar siempre por las minorías. Y últimamente todas las decisiones gubernamentales han pasado más por hacer caso a las minorías que a la mayoría, perjuicio de la mayoría. Sí. Bueno, ahí hay un tema súper importante porque lo que se ha visto en la sociedad, no solamente en la sociedad chilena, si esto también ha ocurrido en otros países, que en definitiva temas que son de la minoría o temas que desde el ámbito íntimo de una persona lo han llevado a transformarlo como del ámbito público, ¿ya? Entonces, obviamente es muy complejo y yo estoy de acuerdo, o sea, esta cosa de la tiranía de las minorías que hemos vivido en el último tiempo no puede ser. Y justamente el tema, y eso no significa no ser transversal. Transversal justamente es tratar de poder incluir a la inmensa mayoría. Yo ahí el problema que veo es que eso te lleva a cercenar el espíritu crítico, digamos, porque tampoco la mayoría necesariamente tiene razón. Tiene razón, claro. Fijas, de hecho, la base de la ciencia es cuestionar todo, digamos, y particularmente lo que las mayorías piensan. Claro. Pero eso no significa que determinadas minorías tengan que prevalecer sobre la mayoría. O sea, tiene que haber una racionalidad. Exactamente. Y eso pasa por enseñar a pensar. No sé, yo por suerte ya mis cabros ya terminaron el colegio, digamos, pero lo que uno veía es que en general en la escuela no te enseñan a pensar, te enseñan a memorizar, te enseñan a resolver conocimiento más duro, digamos. Guías de estudio, por ejemplo, digamos. Pero eso yo creo que ha ido un poco cambiando. ¿Sí? Las escuelas están más abocadas ahora a la habilidad y competencia, más que porque la información tú la tienes en cualquiera de las redes sociales, tú googleas, ¿cierto? Y tienes mayor información de lo que te puede dar el profesor. Claro. Entonces tú tienes que enseñar, ¿cierto?, a ocupar las redes sociales, como, sobre todo algo lo conversamos la vez pasada, ¿cierto?, en los proyectos educativos, ¿cierto? Porque cada colegio tiene un proyecto educativo. A mí me simpatiza mucho el proyecto del colegio británico. Mire, yo estoy hablando de un colegio de la competencia, pero también hay un problema porque el entrar a la universidad te están pidiendo una prueba que se dice que son de habilidad y competencia, pero mucho de contenido. Entonces no hay una congruencia entre lo que tú puedes hacer, porque tú al final tienes un colegio para aprender. Yo siempre he dicho, nosotros formamos para la vida, nos formamos para que entre a la universidad, pero el apoderado te elige un colegio que te permita que tu hijo, ¿cierto?, que el alumno pueda ingresar. Claro, es que eso se mide a la universidad y a la carrera y a la universidad que quieres. Entonces, pero nosotros creo que hemos ido avanzando. Ahora, sí hay una diferencia tremenda entre los colegios particulares. Antes también teníamos los colegios particulares y subvencionados que también tenían un buen nivel, ahora han ido bajando. Y los colegios públicos sí que están muy por debajo porque hay una cultura de poco esfuerzo también. Han tenido lamentablemente muchos paros,
los alumnos, yo estoy hablando de los alumnos, que al final que son los que sufren las consecuencias. Entonces está muy esta situación de la pandemia, en el hogar también los papás tenían muchas situaciones de trabajo, no podían conectarse, o sea, han sufrido en estos últimos 4 o 5 años una tremenda y esta diferencia entre colegios particulares y públicos se ha agrandado. Se incrementa, claro, y justamente uno podría decir que de los objetivos que puede tener la educación, ¿no es cierto?, es preparar a los chicos para que sean buenos seres humanos, ¿no es cierto?, y que se puedan integrar a la sociedad y sean de valor, pero también justamente la educación es lo que nos da la herramienta para las oportunidades, para que podamos, ¿no es cierto?, capitalizar las oportunidades que presenta la vida. Y cuando la educación termina siendo desigual entre unos y otros, estamos dejando a los que reciben mala educación sin oportunidades en su futuro. Absolutamente. ¿Ya? Mira, el otro día conversaba con alguien, contigo incluso, sobre la revolución que está ocurriendo hoy día con la inteligencia artificial. O sea, que es una herramienta fantástica, pero es una herramienta que es fantástica en la medida que tú le sepas hacer las preguntas, digamos, y las sepas utilizar. Entonces, si no sacas nada con tener una aplicación que te hace una tarea, si tú no eres capaz de pedirle que te haga la mejor tarea. Y eso, desgraciadamente, lo que creo que va a pasar es que va a ampliar la brecha entre los países más desarrollados y los que menos, y particularmente en el tema de la educación, entre, como tú dices, los colegios, ¿no es cierto?, que pueden formar más a sus alumnos en enfrentarnos a esas nuevas tecnologías, que aquellos que se van quedando atrás porque sencillamente no tienes acceso a eso, no tienes acceso a un pensamiento más crítico. Bueno, tan real lo que tú apuntas en eso, que no quiero quedarme callado. Una cosa, ayer en la noche estaba justamente viendo unos reports. Yo soy economista, estoy metido en la cosa financiera, yo estaba metido, la verdad, en el Wall Street, haciendo unas cosas. Entonces me llegó justamente un tema de IBM, que también es como IBM X, y resulta que es como desarrollan, ¿no es cierto?, un trabajo para las empresas que para eficientar sus procesos con la inteligencia artificial, pero dice justamente para tener la buena inteligencia artificial que realmente te ayude a tus procesos dentro de una empresa. No es cualquier cosa de inteligencia artificial, sino que cómo podemos diseñarla y cómo los trabajadores están preparados para administrar esta herramienta. Porque, como tú dices, también la inteligencia artificial que nos está inundando, yo por lo menos la uso todos los días, ¿ya? Si no la sabes manejar, esto es un arma de doble filo. Entonces, y en ese sentido, Nicky, hablamos un poco de las buenas prácticas y un poco lo del colegio. En ese sentido, ¿cómo el Colegio Cruz del Sur también se está preparando o están preparando a los muchachos para este nuevo mundo que ya está, pero que el mundo del futuro va a ser con mucho más tecnología que al que nosotros crecimos, que nos hemos visto enfrentados, y obviamente que hay que estar preparados para eso. Nosotros es un colegio particular que de sostenedores, ¿cierto?, que tomaron el colegio hace 8 años atrás. De a poquitito ha ido implementando algunas cosas, todavía nos falta mucho por crecer, sobre todo en lo que tú dices en tecnología, pero está abocado un poco el programa, sobre todo en la media, en cuanto a las habilidades y competencias, porque yo no tengo ninguna duda que ese es el camino para que el alumno pueda ser un buen ciudadano, ¿cierto? Porque al final uno forma para eso, para... Llegó nuestra clásica Mar y Tierra aquí en el restaurante Yecus, que estamos siempre semana a semana, ¿no es cierto?, en el restaurante Yecus, que queda en Calle O'Higgins, para que la gente venga. Las empresas también que hagan sus asaditos, o sea, sus comidas de almuerzo de 18 o de fin de año. Está, como si se perilla el restaurante, tiene 2 pisos, así que se puede organizar algo muy entretenido. Un picoteo como este está buenísimo. Sí. Y aparte, bueno, este no es el horario, pero para el horario nocturno también tiene una amplia carta de bebestibles.
Nosotros, eso sí, para que ustedes sepan, estamos con puro juguito. Bueno, retomo un poco Sí. el tema, lo que sí, tiene razón. ¿Cómo utilizar la herramienta de la tecnología para utilizarlo de buena forma? Ese es el desafío que tenemos como educadores en los colegios. Voy a darte un ejemplo. Nuestro colegio, tú dijiste que era en la parte académica y la parte también de ambiente educativo y de convivencia, quizás el colegio tiene el mejor porcentaje de aprobación en la región. Pero es el colegio que en la tecnología quizás es uno de los colegios más pobres tecnológicos en Punta Arenas. Entonces, los colegios municipales tienen computadores, tienen pizarras interactivas, tienen montones de cosas. Mejor infraestructura. Mucho mejor. Sí. Entonces, ¿cómo utilizamos los recursos a favor de Un poco lo que veíamos recién, no es un tema de cantidad, sino no, que es calidad. de calidad? ¿Y cómo utilizamos? Yo creo que por ahí va el asunto de la educación. Ahora, nosotros como colegio estamos muy satisfechos porque, claro, también trabajamos muy claramente el proyecto educativo con la alta expectativa. Yo creo que esa es una palabra. Ahí hace 5 años hubo un estudio en la Universidad Católica que decían cuáles eran los factores que hacían que las personas triunfaran. Un trabajo 4 factores, que yo algo lo mencioné, ¿cierto? Autonomía, que el chico sea la persona autónoma, autonomía en su trabajo, que sea responsable, perseverante, etc. Que sepa trabajar en equipo, porque hoy día las habilidades blandas ustedes han sido empresarios, ¿cierto? Es muy necesario. La motivación personal, porque eso hace que la persona pueda crecer. Tiene ganas de superarse. Claro. ¿Cierto? Eso son tres cosas fundamentales. Y las altas expectativas que uno debe tener en la vida. Esas 4 cosas hacen que una persona triunfe. Y eso tratamos de incorporarlo a cada nivel de nuestro proceso educativo en los chicos. Y yo creo que por eso triunfa. No solamente en los chicos, también en nuestros profesores. Sí, los profesores tienen que tener alta expectativa de sus alumnos y en la exigencia. Yo creo que por ahí, y los papás, tú sabes bien que hacemos reuniones periódicas y también vamos entregándole esta idea del proyecto para que se adhieran al proyecto. Pero nosotros contamos, eso lo podemos hacer. En las otras comunidades educativas no siempre se pueden hacer. Pero yo no sé si no se pueden hacer. Es más difícil. Es más difícil, sin duda. Cuando hay menos recursos siempre es más difícil, eso es una realidad. Pero también muy abrumados con burocracia, yo creo también. Pero con burocracia, quizás con falsas expectativas. No sé, es un tema de ¿cómo le puedes mostrar tú a los niños, ¿cierto? A los jóvenes, que pueden efectivamente triunfar en la vida? ¿Cómo les das esa confianza en sí mismo, ¿no es cierto? Que le permita mirar un poco más allá que la simple tarea o que la simple obligación de ir al colegio, ¿no es cierto? Eso tiene un porqué y esa es la etapa que a veces falta. Bueno, el liderazgo, yo creo que, a ver, un colegio que es una comunidad, ¿no es cierto? Hablamos de los 3 estamentos, están el cuerpo directivo, docente, los alumnos y los padres. Obviamente que ahí tiene que la suma de estas 3 entidades tiene que ser mucho mayor que la simple suma de sus partes. Y en ese sentido, también, para impulsar lo que tú estás diciendo, yo creo que se necesita un liderazgo, y ese liderazgo, para poder desarrollarse, tiene que tener cierta libertad también. Sí, sin duda. Sin duda. Eso tiene que ver igual con la libertad, algo muy sensible, o sea, la comunidad que pueda definir su proyecto educativo, ¿ya? Y que en este caso el director, que no solamente un cargo de jefatura, sino que también tiene que tener cierto ejercicio de ese liderazgo y poder dirigir, conjugar y llevar a la comunidad a ese lugar. Pero si tú estás totalmente atrapado en una burocracia, encajonado, también eso queda muy limitado. Sí, pero yo iba a otro aspecto. Coincido que eso es un factor que sin duda condiciona los resultados. Pero cuando tú ves, yo lo digo muy desde afuera, porque
estoy muy poco o nada involucrado con la parte de educación hoy día, pero sí veo, no sé, jóvenes, ¿no es cierto?, con los que uno le toca interactuar, digamos, en distintos ámbitos. Y llama la atención que muchos, me temo que la mayoría, ¿cierto?, les cuesta interactuar con el mundo. O sea, no tienen, no hay un tema de que o bien no entienden lo que uno les dice, más allá, ya ni estamos hablando de chicas, si entienden lo que leen, ¿no es cierto? No son capaces o les cuesta mucho desenvolverse en público. A mí me toca gente que llega, no sé, a mi negocio y no se atreve a preguntar. ¿Te fijas? Tú lo tienes que poco menos que interrogar. Bueno, ¿qué quieres? ¿Qué buscas? Bueno, yo creo que hay una bombita que nos dice de Nicky, yo creo que hay una bombita ahí inserta en nuestro sistema de vida también, que por ejemplo, como dicen los franceses, el écran, ¿sí? ¿Ya? Las pantallitas. Bueno, ese puede ser, sí. Es algo que influye mucho, yo creo. Sí, pero porque, digamos, un contraste que sí puedo hacer, ¿no? Por ejemplo, tocó vivir en Argentina por mucho tiempo y tú ves la diferencia que hay de trato de los niños argentinos con los niños chilenos. Sí, tienen una personalidad radicalmente distinta. Y eso condiciona el desarrollo, condiciona no sé, las posibilidades de crecer. Que ellos viven también en otra parte, ellos viven, el mundo del argentino viven en los clubes, hay una interacción de los papás también, uno ve cuando va a un hotel y viene una familia argentina y el chico se desenvuelve, lo que tú mencionabas, absolutamente en todo, la habilidad blanda la tienen. Claro, sí, y ahí estamos al debe, fíjate, bueno, la población argentina tiene igual un origen fuerte italiano y que eso ayuda, porque son extrovertidos, yo creo que desde la genética un poco, comparado con el chileno medio que es un poquito más introvertido. Yo lo plantearía al revés. Yo creo que no es el argentino el que destaca por ser más extrovertido, sino que el chileno el que destaca por ser demasiado introvertido. Porque si tú ves, por ejemplo, juventud, digamos, gente común y corriente, ni siquiera juventud, en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, ¿no es cierto?, en Perú, y te impresiona lo bien que hablan. Sí. En términos de uso de un vocabulario mucho más extenso que el chileno, ¿no es cierto?, un lenguaje mucho más correcto. Pero ¿cierto? Nosotros lo hemos ido perdiendo, porque antes teníamos, o sea, por eso yo dije, los colegios. Yo comparo el Cruz del Sur hace 10 años con otros colegios y en Punta Arenas yo encontraba 7 o 8 colegios de igual exigencia al del Cruz del Sur. Lo veo ahora y somos el único que exige de esa manera. Entonces hemos ido perdiendo, ¿cierto? De a poquito hemos ido bajando y uno lo ve también. Yo estoy en una realidad distinta a otros colegios, por supuesto, pero uno lo ve en nuestros apoderados más jóvenes, que tenemos que hacer un esfuerzo para que ellos adhieran al proyecto y ellos voluntariamente tienen, ¿cierto? Nosotros seleccionamos, digamos, tienen que optar al colegio, a hacer unas pruebas y después nadie entra al colegio sin la entrevista personal con el director donde uno le presenta proyectos educativos, para que adhieran al proyecto educativo. Pero aún así, en los últimos años uno ha visto que los apoderados ya no adhieren al 100% como antes deberían, ¿cierto? Y uno tiene que hacer el esfuerzo de trabajar con ellos, hacer charlas educativas, charlas de formación para que se inserten. Yo me imagino en otros colegios donde no tienen la capacidad tú de elegir alumnos, ¿cierto? Los apoderados te cuestionan cualquier cosa. Claro. Entonces, sí. Bueno, yo creo que eso es clave también lo que tú estás diciendo, Nicky, porque a mí me tocó años atrás, ¿no es cierto?, estar trabajando en la Municipalidad de Santiago, donde está, ¿no es cierto?, digamos, concentra una cantidad de colegios importante a nivel del país y están muchos de los colegios emblemáticos. ¿Para qué decir si ahí está el Instituto Nacional, hoy incendiado por sus propios alumnos?
No sé si Sí. pudieron ver la imagen antes de empezar el programa. Y a mí me duele en el alma porque justamente la Dirección de Educación Municipal fue un área que a nosotros nos costó mucho recuperar. La estábamos recuperando, la recibimos de la administración de Carolina Toá con un déficit de 23.000 millones de pesos. Solamente la dirección, y piensa todas las otras reparticiones de la municipalidad. Y empezamos a recuperar inversión, el Instituto Nacional también, un montón de cosas, pero después finalmente la violencia se nos llevó estos colegios. Pero lo que nosotros veíamos en ese proceso que estábamos recuperando, empezamos a hacer programas muy entretenidos, hicimos un programa de justamente para cambiar los hábitos alimenticios para una vida más sana, que justamente ganamos un concurso a nivel internacional y Bloomberg nos financió $1 millón para hacer esto. Y lo que estábamos haciendo es que tú llamabas a una reunión de apoderados, clásica, en el Cruz del Sur es mensual, ¿ya? En otros colegios es más distanciada, pero los mismos papás no llegaban a la reunión, ¿ya? Entonces hubo un trabajo de empezar como a reencantarlo y a capturarlo y que se empezaran a comprometer y a empapar del proceso educativo de los hijos. Y ahí empezamos a darle la vuelta y a incluir a los papás también, incluso enseñarles y de adoptar otros hábitos. Ya, en el Instituto Nacional la verdad que finalmente se perdió porque los papás empezaron a desaparecer y empezaron a aparecer tutores, no padres, sino que tutores que eran operadores de partidos políticos, o sea, ahí la cosa a otro nivel. Yo creo que es importante la incorporación de la familia a los procesos educativos. Mira, yo voy a ponerte dos ejemplos. Uno fue el padre, el colegio Alberto Hurtado acá, cuando estaba la persona que fue elegido, el educador que fue elegido ciudadano ilustre, Enríquez, ¿sí? Juvenal Enríquez. Ya, sí. Fue. Ya. Él hizo, en los tiempos él hizo partícipe a toda la comunidad educativa y logró, fue evaluado por la Fundación Chile, etcétera, etcétera. El colegio tenía un buen nivel con participación de toda la comunidad, hizo varios proyectos educativos y estuvo por mucho tiempo posicionado en un muy buen lugar, pero fue un trabajo efectivo, como tú dices, de un director que era líder en la comunidad y que logró que los distintos estamentos lograran adherirse al proyecto. Yo creo que por ahí va, se puede hacer, pero cuesta bastante, tiene que... Y lo último que digo en este aspecto es que tiene que tener autonomía, y en eso sí yo entiendo que las personas que están acá en un colegio tienen que tener autonomía para poder desarrollar su proyecto. Sí. Porque tiene que haber una coherencia en todo. Por ejemplo, si tú lo dijiste, los alumnos hay que, ¿no es cierto?, motivarlos, hay que enseñarles a ser independientes, autónomos. Entonces, si tú no tienes tampoco un cuerpo docente que pueda tener cierta autonomía en su mismo proyecto, o sea, no hay coherencia entre lo que tú estás explicando o diciendo que hagan los niños y lo que tú realmente practicas en tu labor diaria. Entonces tiene que haber esa coherencia y esa sinergia. Y los alumnos lo sienten. Yo viví una experiencia, mi formación fue siempre de colegio salesiano, pero tuve un año en el Sara Brown. Y me dio una perspectiva distinta, porque siempre con el colegio varones me fui al Sara Brown un año, el año antes de entrar al Cruz del Sur. Ya. Y fue el año que mejor lo pasé. De las 7:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde, ocupado todo el día, comía en el colegio, llegué como inspector general. Por situación ajena después no pude seguir por presiones, entre comillas, políticas, porque ese año, inclusive ese colegio que siempre iba a paro, ese año no tuvo paro. No, logramos que todo el año estuviéramos en clase, íbamos a las marchas. Hicimos como anécdota, un carnet para la salida y para la vuelta, pero los chicos venían a clase y eso a algún grupo de personas no les gustó y hicieron presión para que uno no siguiera, para que no siguieran en el colegio. Pero en ese entonces yo vi una realidad que no creo equivocarme, estar
equivoca en relación a otros colegios. El 80%, el 85%, por eso es que lo dije al comienzo de las minorías, lo hice con una intención. El 80-85% en los colegios hay gente muy valiosa. Seguro. Pero hay un grupo que no permite que exista una buena convivencia en la sala de clase. Y ese grupo ha liderado en los últimos tiempos a todos los colegios municipales. Entonces se preocupa más de ese grupo pequeño que el resto de la gente. Yo lo vivencié ahora con este año, el año pasado, o sea, en la misión 2023, entraron muchos chicos al colegio, venían de colegios municipales, Don Bosco, Escuela Villa La Nieve, Croacia. De los 76 que entraron al colegio, que uno decía, mira, 76 venimos de una y estoy hablando de chicos que entraron de séptimo, octavo, primero, medio. Ya con agua pasada bajo el puente. Hay 2 alumnos que no funcionaron. Todos los otros funcionaron. Le presenté al sostener una estadística la semana pasada y todos con promedio casi 6. Entonces, rescato un poco eso, lo que yo te decía. Hay gente muy valiosa que no han tenido la opción, no han tenido la oportunidad. La oportunidad de estar, de nivelarse. Y entraron. Qué importante eso, porque eso significa que están quedando probablemente muchos, gente, ¿no es cierto? gente sin poder desarrollar su potencial. Eso es mucha gente. Hay acá si la inteligencia está en todos lados, sí, y está, te diría, que casi igualitariamente repartida. Sí. Si es el tema de que muchos niños están perdiendo la oportunidad. Acá la Universidad de Magallanes tiene un programa que hace emblemático en 5 colegios de la región, en William, Punta Arenas, Porvenir, Natales. Y sacan a los mejores, y hay muchos de esos chicos que logran entrar a la universidad por un acceso especial. Y yo me alegro de eso, porque hay muchos chicos que no han, por lo menos por ese proyecto, puedan desarrollar una vida íntegra después. Claro. Bueno, estamos también en tiempos de cambio, de transformación, para bien o para mal, pero es lo que hay, ¿no es cierto? Hace unos años atrás se aprobó la famosa reforma educacional y se creó, ¿no es cierto?, la Dirección de Educación Pública, la cual crea, ¿no es cierto?, los 70 sistemas, ¿cómo se dice?, sistemas locales de educación. Sí. Sistema, creo que es, Sí. ¿no? ¿Ya? Y Magallanes es un sistema. Se ingresa el otro año. Y se inicia el próximo año. Y donde se desmunicipaliza, me cuesta la palabra, se termina la educación municipal, que está a cargo, ¿no es cierto?, del municipio, y las corporaciones, y se traspasa a esta entidad pública. Y son, creo que 53 colegios en la región de Magallanes, más 11 jardines infantiles que son traspasados a esto. ¿Cómo ves? ¿Crees que esto realmente va a impulsar la calidad de la educación pública, o en definitiva es como una burocracia cambiada por otra? Lo primero es que la corporación ya no puede seguir sosteniendo los colegios. Tú has visto este año que han habido paros y el ingreso, o sea, lo que gastan es mucho más de lo que reciben. Por lo tanto, es en este momento una carga a la municipalidad, sea quien esté de alcalde. Sí. Y se supone que estos sistemas locales de educación que dependen del Estado y que reciben el presupuesto del Estado van a tener los recursos como para que, por ejemplo, no existan los paros que han tenido este año o el año pasado, justamente porque no se ha podido pagar a los profesores, etc. Pero va a depender mucho, yo diría, de cómo se administra eso. Yo voy a poner ejemplos. Hay colegios que tienen una capacidad para 1.200 alumnos, 1.500 alumnos, como ha sido el Liceo Sara Bravo. El Liceo Sara Bravo tiene 250 alumnos. Nada más. Sí. Y mantiene
y mantiene la misma cantidad de personas que tenían cuando tenían 1000 y tantos personas. O sea, ¿qué empresa? Y con una muy buena infraestructura, además. Sí, entonces... La Cormupa ha crecido en su personal, pero la matrícula ha ido bajando cada vez más. Claro. Entonces, ahí hay un asunto también de administración, de recursos, ¿cierto? Porque esa plata, en vez de ir para... Yo no quiero decir que los profesores se tengan que ir, pero yo tengo que hacer que mi empresa se financie como para darle también más importancia en la plata a los alumnos. O sea, yo, en cuanto a recursos, a proyectos, hoy día mismo el proyecto de PIE, que son proyectos de integración, donde hay muchos alumnos que necesitan la colaboración de profesores que estén a su lado, para que hay pocos colegios que lo tienen. Y hay mucha cantidad de alumnos que necesitan esos recursos deberían ir para allá. Entonces yo pienso que va a depender de la administración. Y la experiencia que hemos tenido, lo que uno ha visto en otras partes de regiones, es que no ha sido tan positiva, porque además tiene que cambiar el sistema. El gran problema que ha tenido las corporaciones es que se pagaba por asistencia y no se pagaba por matrícula. Y tú sabes que en los colegios municipales hay un 25% están ausentes. Sí. ¿Cierto? Sí, correcto. El ausentismo es alto. Es alto, entonces no se solventaban. Comparado con el Cruz del Sur, más o menos. No, nosotros tenemos un 95, 96% de asistencia. Imagínate, 20 puntos. Pero más que eso, ojalá que se pudiera tener un cambio. Esa fue la esperanza que tenían, se votó, fue consenso de pasar de la municipalidad a este sistema local, pero en los últimos años ya ha habido... Bueno, o sea, los mismos que votaron a favor están en contra, sí, porque justamente hay una racionalización del personal en este traspaso. Pero que tiene que haber uno. Ahora, hay una responsabilidad también del Estado no ha dado la plata para jubilar ¿cierto? Porque hay personas que tendrían que haberse jubilado como para dar espacio, tampoco han podido hacerlo. Entonces, es un tema bien complejo, no es tan sencillo de abordarlo. Pero dime, me quedé pegado con eso del Sarah Brown, 250 alumnos. ¿Por qué es tan poco? Porque pues no es que haya menos estudiantes en la región. No, pues se han ido a otros colegios. Hoy en día el sector público en la región es el 42% de los alumnos, es algo más de 15.000. Y ahí en general los colegios, digamos, particular subvencionados o los colegios privados que ahora pasaron a fundaciones, corporaciones, porque ahora ya no está el colegio subvencionado particular. Claro, porque se eliminó el lucro, ¿no es cierto? Porque ahí hay un tremendo desafío de reencantar a esos alumnos. Bueno, eso se ha tratado de hacer, pero hasta ahora no se ha podido, y menos, o sea, nosotros hemos recibido en el colegio particular. Tú sabes que los colegios particulares, uno tiene que tener plata para tener... Bueno, es que eso, alguna vez lo comentamos. Si los padres están haciendo un esfuerzo para pagar un colegio particular, ¿no es cierto? Es dramático, porque significa que prefieren pagar, ¿no es cierto?, antes de ir a algo que es gratis. Sí, y debería ser gratis, gratis. Claro. O sea, en los países más, no sé, el 85-90%, siempre hay un espacio para los colegios particulares, pero la educación pública es buena. Claro, sí. Entonces, acá fue todo lo contrario, fue perdiendo. En los tiempos que yo estaba en el San José, cuando yo llegué, el liceo de hombres también era bueno, el liceo de niñas era bueno, el técnico, el comercial también sacaba buena gente. Y de a poquito se fue perdiendo eso, y la gente se le fue yendo, fueron a espacios, empezaron los colegios particulares subvencionados, ahora pasaron a fundaciones. Ahora, pero recordemos que hace, ¿no es cierto?, 13 años atrás, cuando se empiezan a crear los colegios bicentenarios,
y los colegios bicentenarios rápidamente empiezan a obtener buenos resultados. Hoy en día los que quedan, los papás se pelean por entrar ahí, ya a pesar de la tómbola que se ha hecho y todo. Pero vemos al Contardi, mire, Contardi con el colorín, yo leí un colorín José Raúl, ¿ya? Él tuvo buenos resultados, muy buenos resultados a nivel nacional. Era un colegio exigente, con buena disciplina. Y sigue siendo, según el CIMSE, el mejor rankeado de los públicos. Sí, pero bajó también su nivel. Sexto en la región. Pero por eso que indico yo, se conjugan varias cosas. Yo estoy convencido que los colegios, si tienen un proyecto educativo, se adhieren al proyecto educativo y dejen trabajar al equipo, que lleven un equipo de trabajo que esté adherido al proyecto, pueden hacer y de eso, una labor en tu experiencia, en tu visión, ¿hay capital humano para hacer eso? Porque por eso necesitas líderes, necesitas buenos profesores, buenos directores. Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí, pero sí hay, quiero ser... hablemos del colegio de profesores. Sí, no quiero ser... no nos metamos la pata de los callos, Lo que pasa es que hay presiones a veces indebidas, y esas presiones indebidas hacen que los sostenedores, en este caso a veces las municipalidades, no se atreven a tomar decisiones que deberían haberse tomado en el tiempo. Hay un tema, por ejemplo, la evaluación docente, que no lo hemos mencionado, ¿ya? No sé qué te parece, yo no sé si todos los profesores o solamente del sistema público hacen esa evaluación docente. Obligatoriamente el sistema público. Ya. Y en los particulares estaba la opción, tú la tomas o no la tomas. Claro. Yo personalmente discrepo un poco de esta evaluación docente y cómo se hacía. Porque además era todo por sabido que algunas personas lo hacían a conciencia, pero otras personas encargaban porque había que hacer varias etapas. Y una de las etapas más difíciles era la más, no difícil, pero la más pesada, la que requería más tiempo, era hacer un portafolio. El portafolio. Y había personas que tú le pagabas y hacían el portafolio. Entonces, ¿qué evaluación estamos hablando cuando otras personas te hacían el trabajo? Eso es real, porque también no es la primera vez que lo escucho. Una profesora que del Don Bosco me comentó que era así. No en todos los casos, otras personas hacían su trabajo. Ahora, personalmente, uno dice, ¿cómo tú ves un profesor? Yo como director me meto en la sala de clases, ¿ya? O sea, y cualquier persona del equipo directivo puede ir a la sala de clases y observar, y ya el colegio está acostumbrado a eso. Pero uno en 30 minutos va a una sala de clase y se da cuenta si el profesor funciona o no funciona. Sí. Y acá tenemos la diferencia con los colegios otros, que en los colegios particulares, claro, un profesor que no funciona llega al final de año y uno dice, oye, yo quiero lo mejor para mis alumnos, le damos toda la facilidad, pero si no puede funcionar, cambiamos de profesor. Claro. La inamovilidad también es pero los colegios en la actividad pública eso es difícil. No sé, yo no... O sea, por lo menos esa es un poco la experiencia que uno ha tenido. Creo que tiene que ser como al menos 3 veces mal evaluado el profesor en este sistema de evaluación, como para que recién como que lo puedan no echar, pero sacar de la línea por lo menos frente a la sala. Pero este es un problema que viene arrastrándose de antes, porque tú le preguntas a un papá, ¿qué quiere que sea tu hijo? Médico, ingeniero, abogado, todo. Y yo creo que en el lugar número 20, 25 va a decir profesor. Porque hay un asunto también de remuneración, que no es menor. En otros lados... De remuneración y de valoración. Y de valoración. Yo me acuerdo, estando en ese tiempo, yo era parte del gobierno, se instaló algo que me pareció que era positivo como un puntapié inicial, que era, por ejemplo, los estudiantes que ingresaban a la universidad, que venían con un buen puntaje, 6.50. Claro. Gratuito. Claro, gratuidad, beca para estudiar pedagogía, y más encima se instaló con formación en el extranjero. Sí. O sea... Esa era una buena práctica, porque entraban alumnos que eran potencialmente buenos y que podían... Yo
No, yo no sé si ustedes recuerdan a sus profesores. ¿A qué profesores recuerdas tú? Algunos buenos profesores, fíjate. ¿Pero eran los que más te exigían o los que menos te exigían? No, yo diría que los que más exigían. Los que más exigían, sí, ¿cierto? Sí. ¿Y qué formaban? Exigente y justo. Sí, claro. Porque realmente uno tenía un profesor que... Sí, pero uno recuerda sin eso. duda, Sí, pero el exigente y justo. El profesor que te marca. No necesariamente el más amigo. No, Claro. que te marcaba. En el primer momento, a lo mejor ahí estando, pero después tú sales de la... ¿No te das cuenta después? Te das cuenta y valoras eso. Sin duda. Sí, absolutamente. Yo aprovecho de mandar un saludo a Alejandro Vidal, que fue mi profesor de biología química, profesor jefe allá en el colegio Punta Arenas. Si lo está viendo, se va a reír. Manzana, no te enojes. Sí, pues sí, lo conversamos. Sí. Buenos profesores. Tuve Elsa Echeverría, que ya no vive acá, pero hoy en día es vicerrectora de la Universidad Santo Tomás. Fue mi profesora de historia. Entonces, si uno se acuerda realmente de los profesores que a uno lo y que impulsan. marcan, y que forman. Sí, porque, sí. Bueno, y en eso sí uno lo ve, los profesores normalistas eran formadores, eran íntegros. No puedo tú eres profesor de educación física. Sí, yo no puedo dejar de mencionar a mi ex profesora de educación física, al Marisol. Siempre se me el apellido, como es alemán, se me Rich Schneider. Sí, Rich Schneider, que hoy en día trabaja en Casino Dreams, sí. Pero ella fue súper buena porque motivaba a todos a tratar de hacer educación física activa. Súper buena profe también. Así que... Pero hay muchos profesores, creo que hay muchos profesores y en todos los colegios hay profesores. Entonces que es tan importante eso por eso yo hablaba de liderazgo, porque cuando está un niño, sobre todo en la etapa formativa, que son más pequeños, tienen pocas herramientas y miran a los adultos, son modelos a seguir. ¿Y quién es la persona que está dentro de una sala de clases que comparte muchas horas con ellos? El profesor, ese es un modelo a seguir. Y por ejemplo, en el sistema educativo finlandés, que a mí me gusta bastante, que es gratuito, por ejemplo, completo, con menos horas. Con menos... pero no tantas tampoco, no tantas, pero sí tiene, por ejemplo, que trata de asegurar que en la etapa de educación básica, que incluso la llaman así, los primeros 6 años tratan de asegurar de que el profesor sea el mismo, que como que no cambien de profesor, para que los pueda conocer bien y potenciar. Tienen eso y bueno, tienen un sistema que también, que es de la formación de las competencias, habilidades de competencias, que es muy importante, porque ellos cuando están en la educación secundaria, ¿ya? Van, ¿no es cierto?, formándose conocimiento, pero también en la praxis, con mucha aplicación, incluso algunos participando en empresas, de los que finalmente se van a ir como hacia la educación técnica o de la universidad, pero hay mucha praxis también. Sí, pero hay una cultura también distinta, la cultura del pueblo finlandés, el pueblo de nosotros. Es distinto y se valora. Yo tuve la suerte de tener casi un par de años en Inglaterra, y los chicos fueron al colegio, escuela pública. Y en ambos casos, colegios muy buenos, digamos, y muy preocupados en primer lugar de nivelarlos en el inglés. De hecho, a los dos mayores le pusieron clases particulares de inglés en el mismo colegio. Finlandia tiene también ese enfoque. Pero sobre todo preocupados de la parte formativa, digamos, no tanto de que aprendiesen cosas o materias, sino que una formación integral, digamos, valórica muy fuerte, ¿no es cierto?, de responsabilidad. Trabajo en equipo, que es importante, la colaboración. Y ahí se da, fíjate, algo que es lo que nos está faltando, yo creo, acá, digamos, es como tú bien decías, la enorme mayoría de los colegios son públicos y gratuitos, digamos, ¿no es cierto? Si bien hay colegios privados muy elitistas, muy caros, pero son pocos, la gran mayoría de la gente no envía a sus hijos a esos colegios. Sin embargo, sí hay competencia por los colegios. Correcto. Porque los colegios se preocupan de recibir
a los mejores alumnos también, ¿no es cierto? Por mucho que tienen la obligación de recibir a los del barrio. Pero llega tanto que el valor de las casas, ¿no es cierto?, está determinado por el colegio al cual pueden... Las familias demandan la cercanía, claro, obviamente. Y se produce una competencia, un círculo virtuoso, ¿no es cierto? Porque los colegios entonces tratan de subir su nivel para captar, ¿no es cierto?, mejores alumnos, ¿no es cierto?, y entran en una sana competencia. Bueno, acá hay un problema, ese es otro de las situaciones cuestionables en cuanto al proceso de admisión, que es un proceso a través de una tómbola. La tómbola, nefasto. Famoso. Sí. Famoso. Que ojalá algún día se desaparezca, desaparezca y cambie de una forma. Sí. Porque uno tiene que valorar el esfuerzo del alumno también, el esfuerzo de la familia. Claro, correcto. Correcto. Porque bueno, si no también hay buenos alumnos y familias comprometidas que también pierden la posibilidad de surgir y de que de pronto quedan condenados. Los condenas a ir a un mal colegio, ¿no es cierto? Porque no tiene alternativa. Por último, no podrá pagar un colegio privado o subvencionado. Sí. Y queda condenado al fracaso. Exactamente. Oye, pero se nos pasó la hora volando. Es impresionante. Sí. ¿Ah? No alcanzamos ni a probar la tabla. Yo estaba picoteando, así que... Estamos bien entretenidos con la conversación sobre educación. Creo que vamos a tener que repetir esto, el tema y todo, tal vez la próxima temporada, porque son tantos los temas importantes y de futuro que tratamos de abordar acá en Encrucijada Regional. Pero, Nicky, te agradezco que te hayas hecho el tiempo de compartir con nosotros la experiencia. Ojalá sea Cormupa o sea Sistema Local de Educación, yo te lo planteaba, que yo creo que los directores de los colegios en Magallanes debieran tener también mesas o un sistema de trabajo de que pudiesen colaborar, compartir las mejores prácticas, llevarlas adelante, porque uno lo que quisiera, sobre todo, es ver que todos los niños puedan tener el acceso a una educación no solamente gratis, sino que de calidad. Claro. Es lo más importante. Sí. Bueno, y ese es el sueño de uno como educador. Uno ha escogido esta carrera yo este año cumplo 40 años en educación. ¿Vale? ¿Ya? Y justamente uno adhirió a este proyecto, ¿cierto? De uno podría haber estado haciendo otras cosas, pero justamente porque hay una responsabilidad. Yo creo que los que somos por vocación profesor, tenemos la responsabilidad de tratar de dejar uno dice una frase cliché, pero no es, a un mundo mejor, donde darle a los alumnos, ¿cierto?, todas las herramientas para que se puedan desenvolvernos como buenas personas y como buenos ciudadanos, porque al final para eso estamos en los colegios. Hoy día yo le decía con esto termino a mis alumnos, tuve una problemática ahí porque esto es lo más difícil para controlar, por lo menos nosotros los profesores hoy día, ¿cierto? Cómo manejar en buena forma la tecnología, porque uno aprieta, con que apriete un botón, se viraliza cualquier cosa. Entonces, ¿cómo usar la tecnología en buena forma? Y yo comparto ahí lo que decía Salvador, recién decía, ser buenas personas. Uno tiene que formar buenas personas. Yo le decía, más que un 7 en matemáticas, a mí me interesa, pasé a los cursos séptimo y octavo, me interesa que ustedes sean buenas personas, que sean respetuosas, que sean empáticas, que sean solidarias. Y bueno, y eso día a día, si tú vas transmitiendo ese mensaje, al final va a llegar a los alumnos. Así es. Sí. Eso, así que yo le agradezco, ¿cierto?, por esta, al contrario, por esta muchas invitación. gracias. Y ha sido un gusto estar con ustedes. Igualmente, Nicky, muchas gracias. Salva, nos vamos. Nos vamos. Sí, bueno, saludar nuevamente a nuestros televidentes. Recuerden, suscribirse. Ahí no solo se enteran de los capítulos que vamos subiendo, sino que además tienen la opción de ganarse un fin de semana en el Hotel Martín Cuisine. Que está muy bueno. Sí, de los buenos hoteles de allá. Así que nos estamos viendo en el próximo capítulo de Encrucijada Regional. Muchas gracias.